Buenas noches, dignísimas autoridades, amigos y amigas. Damos la bienvenida al Museo Garnelo, a los miembros de la Corporación, Real Academia de Córdoba, Diputación Provincial, familia Garnelo y Cabello de Alba Portero, y a quienes deseen compartir este grato momento con nosotros. Conocemos a José Luis Díez, nuestro egregio invitado de esta noche, desde el año 2005. Un día de primavera de ese año, una comisión encabezada por el gran alcalde Antonio Carpio, Fidel Romero y un servidor, nos entrevistamos con él en nuestra primera pinacoteca. En aquel entonces, José Luis Díez era subdirector de conservación del Museo del Prado y estaba acompañado en esa reunión por Javier Barón, jefe de pintura del siglo XIX. Siguiendo las detalladas instrucciones de Manuel Cabello de Alba Moyano, íbamos a solicitarle el depósito de 3 de las obras de Garnelo que formaban parte de lo que se denominaba en aquella época el Prado disperso. Se trataba de Muerte de Lucano, que estaba depositado en Jerez de la Frontera, Jesús Manantial de Amor y Lourdes. Obras de gran formato que sin duda habría que restaurar para poder exhibirlas en el Museo Garnelo, que habría de ser inaugurado en junio de 2006. La acogida a nuestras peticiones fue, desde el primer momento, cálida y cordial. Y así, en 2009, llegó Lucano, convenientemente enrulado hasta su definitiva restauración en 2018. Antes, en 2015, recibimos, procedente de Lisboa, Jesús Manantial de Amor, y a finales del año pasado, tras unos meses de restauración en los talleres del Prado, pudimos contemplar en nuestro museo Lourdes, lienzo con el que se completaba nuestra petición inicial. Durante todos estos años, que son casi 20, otros muchos nombres se sumaron a la lista de agradecimientos. A los de José Luis Díez y Javier Barón se añadieron Mercedes Orihuela, Lucía Martínez Valverde, Enrique Quintana, Luz Pérez, Ana Isabel Ortega y tantos otros que desde el Museo del Prado nos ayudaron a convertir en realidad aquellos sueños de antaño. También en aquellos años de formación establecimos estrechos lazos con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el Instituto de España, con el Instituto de Valencia de Don Juan, con muchos de los museos de Bellas Artes provinciales y ahora, más recientemente, con el Museo Sorolla. El Museo Garnelo es un proyecto de consenso de todos los grupos políticos y los propietarios de obra. Así lo imaginó nuestro principal mentor y alma mater, Manuel Cabello de Alba Moyano, y así fue llevado a la práctica. Hoy es una realidad de la que todos nos sentimos legítimamente orgullosos, no solo por sus logros, también por la dinámica que ha creado en torno a sus aspiraciones artísticas. El año pasado, Vendimiadoras Montillanas, de Luisa Garnelo, exhibido en la exposición Maestras, recorrió varios museos importantes, incluido el Thyssen y el Art Museum de Rolandseck en Alemania. En 2021, el Cristo de Zacatecas, una de las joyas de la parroquia de Santiago, pudo contemplarse en el Museo del Prado en la exposición Tornaviaje. Y antes de ayer, otra obra valiosísima y singular, perteneciente al mismo templo, el Cristo de la Tabla, se exhibía en la inauguración de la exposición Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, también en el Museo Nacional del Prado. Todo esto, para una ciudad del tamaño de Montilla, no es grano de anís, y eso debería de estimularnos para apostar con decisión por las instituciones que tanto prestigio nos están aportando. No quiero terminar sin darle las gracias muy especialmente a Fidel Romero, vicepresidente de los Amigos del Museo, por todo el esfuerzo que ha desarrollado para conseguir que José Luis Díez esté hoy aquí. Y ya sin más, le cedo la palabra a Miguel Carlos Clemenson, miembro del Consejo de Dirección del Museo Garnelo y Garneriano de Pro,
para que nos presente a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, señoras, señores. Tengo la enorme satisfacción de presentarles a José Luis Díez, una auténtica personalidad en el contexto de la historia del arte en nuestro país, a quien tanto debe el Museo Garnelo de Montilla desde sus inicios, para la integración en su seno de obras distintivas dentro de la producción del artista, obras que constituyen auténticos hitos dentro de la producción de José Garnelo, como Muerte de Lucano, Jesús, manantial de amor o La gruta de Lourdes. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el museo ha crecido cualitativamente de manera exponencial de la mano de José Luis Díez. Su meritoria y dilatada gestión desde la vicedirección del Museo del Prado, al que ha estado vinculado nada menos que 26 años, como subdirector general de conservación del propio museo y como destacado especialista de las colecciones de pintura del siglo XIX, le habilitaron y convirtieron en el proverbial interlocutor para los propósitos que perseguíamos desde Montilla, en el sentido de llegar a crear la gran colección monográfica que pensábamos debía conformarse como museo aglutinado en torno a la memoria de uno de los más importantes artistas del periodo de entresiglos que nos lleva de la segunda mitad del XIX a la mitad del XX en España, una época ciertamente apasionante y, sin embargo, aún no suficientemente valorada por la crítica especializada de nuestro país. La ejemplar trayectoria profesional de José Luis Díez ha sido reconocida con las más relevantes distinciones a nivel institucional: encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, encomienda de la Orden de Isabel la Católica, caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, miembro del Consejo Asesor de Publicaciones de la Obra Pía de los Santos Lugares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En 2010 fue designado por unanimidad académico de número de la Real Academia de la Historia. En 2014 fue nombrado director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, siendo responsable del proyecto museológico del Museo de las Colecciones Reales y del programa de las exposiciones de Patrimonio Nacional, que en los últimos años y bajo su gestión pues ha coordinado y se ha responsabilizado de la organización de proyectos expositivos de la envergadura de los que cito a continuación: el retrato en las colecciones reales de Juan de Flandes a Antonio López, de Caravaggio a Bernini, obras maestras del Seicento en las colecciones reales, Carlos III, Majestad y Ornato en los escenarios del Rey Ilustrado, Cartas al Rey, la mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, La otra corte, mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación, Rafael en Palacio, tapices para Felipe II y otros tantos proyectos expositivos de semejante envergadura. Su tesis doctoral versó acerca del pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II, Vicente López, asumiendo igualmente la dirección científica de importantes exposiciones dedicadas a otros grandes pintores del XIX. A título de ejemplo, pues se encargó de coordinar exposiciones monográficas sobre José de Madrazo, sobre Federico de Madrazo. Dirigió igualmente la más ambiciosa campaña de restauración abordada hasta la fecha en relación con la pintura española del siglo XIX. Fue comisario y director científico de la gran muestra antológica celebrada sobre Joaquín Sorolla en 2009 y dirigió
el catálogo general de la pintura del siglo XIX en el Museo del Prado a partir del 2015. Hoy, en el contexto espacial de este ónfalos garneliano, José Luis Díez, a quien tanto debe este museo para su feliz y cualitativa integración, como destacado especialista de una época y de un contexto institucional y áulico en el que se movió en su tiempo el artista, y bajo el título de Identidad histórica de España en la pintura de José Garnelo, nos va a llevar de su mano hasta un contexto irrepetible y ciertamente distintivo dentro de la historiografía artística de nuestro país. José Luis, tienes la palabra. Buenas tardes, señoras y señores, señor alcalde, responsables del Museo Garnelo y señoras y señores que nos quieren acompañar esta tarde aquí. Realmente uno se siente un poco abrumado, ¿no?, por las cosas que le dicen, entre otras, sobre todo porque ya parece que uno es muy mayor, ¿no? Cuando ha hecho tantas cosas es que uno ya ha cumplido unos cuantos años, pero sobre todo lo primero que les quiero a ustedes trasladar aquí es un sentimiento realmente de emoción sincera y de gratitud. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, ahora sí, ¿no? No, les decía que realmente para mí es un momento especial emocionante y de gratitud. Primero emocionante por haber podido por fin venir al Museo Garnelo y ver dónde tiene que estar, en el sitio que tiene que estar, una de las grandes obras maestras de Garnelo, como es Muerte de Lucano, ¿no? En este periplo que comentaba el profesor Cerezo de hace tantísimos años en que nos conocimos, realmente aquello que entonces era una ilusión o era un proyecto, hoy es una realidad realmente ejemplar. Y una deuda de gratitud también porque hace muchos años que, como se ha dicho, tenemos relación, pero es muy poco frecuente, miren ustedes, que uno al fin y al cabo hace su trabajo y realmente en algunas de las cosas no le doy la razón al profesor Clemenson. El Museo Garnelo a mí no me debe nada, le debe a las personas que desde hace 20 y tantos años, él entre ellos y otras muchas personas y los distintos responsables políticos representados hoy por su actual alcalde, han tenido de apuesta decidida sobre este proyecto. Los benefactores, las personas que tienen obra, las personas que han peleado por tener un edificio y por convencer en que esto no era un entretenimiento, ni un capricho, ni algo que se iba a deshacer como una pavesa, sino algo realmente sólido como hoy es. El haber visitado hoy este museo, en este edificio de primera magnitud desde el punto de vista arquitectónico, con unas colecciones absolutamente sólidas que estructuran realmente un museo de esta envergadura, con estas grandes obras y con todas las demás. Realmente Montilla es famosa por muchas cosas, desde luego, por los vinos desde el siglo XIX y desde la obra de Poe, entre otras, ¿no? Pero realmente este museo, no tenga la duda, y se lo digo visto desde fuera, bueno, ustedes están dentro, están en el centro del huracán, pero visto desde fuera, este museo pone a Montilla, sin duda ninguna, en la órbita cultural de primera magnitud de la política museística de España. Pone en órbita a Montilla, por supuesto, y pone en órbita a Garnelo. Es decir, la apuesta por este museo es algo que repercute en la propia identidad de los montillanos y repercute en una identidad que de Montilla sale al mundo. Es decir, se ha dicho la participación de obras de Garnelo en distintas exposiciones, tal. Son pasaportes, los cuadros acaban siendo embajadores de donde proceden, de las colecciones de donde vienen. Y hoy, con satisfacción, me comentaban también antes que una televisión francesa se había hecho eco de una imagen de uno de los cuadros del museo para un documental, etc. Eso es la grandeza y eso es cuando un responsable de un museo, empezando por su presidente y por todos los responsables, todos los demás, es
el objetivo cumplido. Es decir, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos preservado obra, hemos rescatado obra de la ruina física y de la destrucción, de haber caído en manos o haber salido de España, estar en otras manos, y está donde tiene que estar, y está, digamos que es una doble vertiente. El artista o el museo apoya a la ciudad apoya al museo, y eso es algo que muy pocas instituciones museísticas de este nivel en otras ciudades de esta talla en España pueden decir, ¿no? Es muy complicado, imagino, con dificultades de todo tipo continuas, pero pueden estar ustedes realmente satisfechos y responsables de lo que es tener un museo de esta categoría y de esta envergadura, ¿no? Realmente, muchas veces, los primeros contactos que tuve con los responsables entonces del Museo Garnelo, que me pidieron unas palabras, ¿no?, para apoyar, ¿no?, que el museo fuera una realidad, escribí unas frases que se recogieron en el primer número de la revista del Museo Garnelo. Pues uno, cuando le vienen con un proyecto de estos, pues hay muy buena voluntad, pero no sabes hasta qué punto acabará llegando a buen puerto, ¿no? Y este es el ejemplo de que una propuesta y una apuesta por un proyecto realmente ha acabado siendo esto que realmente puede ser la envidia, tengan ustedes la seguridad, de muchas personas. Sí les quiero decir que además desde el principio el Museo Garnelo ha sido el embajador de Garnelo y también de Montilla por cómo empezó a funcionar desde el minuto uno. Cosas que a ustedes, como usuarios, como amantes del arte, les pueden parecer a lo mejor secundarias, pero que para los que nos dedicamos profesionalmente a esto era fundamental. Miren, algo tan aparentemente secundario como la publicación de una revista, los dos números de la revista Garnelo, el número 0 y el número 1 y 2, 3 números al final, que se editaron, digamos, como carta de presentación del Museo Garnelo al mundo, realmente nos descubrieron, a mí primero, al abrir sus páginas, ver por primera vez las grandes obras de Garnelo bien reproducidas en color. Algo que hoy parece algo baladí o secundario, realmente a todos nos hacían descubrir que había un pintor, no solamente que había pintado la muerte de Lucano, sino que era un pintor que tenía un recorrido detrás y una calidad permanente. Esa apuesta por la calidad que los responsables del museo, los actuales y los que ya no están, apostando decididamente, vamos a hacerlo bien desde el principio a máximos. Ese a máximos es lo que ha dado una envergadura, sin duda, al museo que no tienen otros, ¿no? Hablábamos también antes de la página web. No voy a descubrir nada diciendo que hoy es el medio por el que nos conocen y nos comunicamos en todo el mundo, pero que alguien, yo siempre pongo el ejemplo un poco doméstico de Porriño, ¿no?, que es un pueblecito de Galicia donde había incluso cuadros del Prado, porque hubo un responsable político que era de Porriño y entonces depositó cuadros allí en su pueblo, ¿no? Pues que alguien de Porriño o de Estrasburgo o de Illinois, con un golpe de dedo, pueda descubrir este museo y pueda descubrir a este artista con todo lo que tiene detrás, realmente es algo que se debe a ustedes, ¿no? Se debe a esta apuesta de toda la población de Montilla y de sus responsables políticos y culturales. Sí quería decirles esto para que de verdad entiendan cómo desde fuera se percibe un proyecto como estos, de los que hay muy pocos y muy pocos con éxito. También les tengo que confesar algo que no es una falsa modestia, sino que es verdad. Es decir, los estudiosos de Garnelo están aquí, no soy yo, son las personas que están aquí sentadas, son las personas que han estudiado, que han trabajado y que han descubierto y han dado a conocer la obra de Garnelo desde el punto de vista científico. Por tanto, cuando tuve la fortuna de tener esta invitación para venir aquí a compartir estos minutos con ustedes, me planteé qué poder aportar, ¿no? Puesto que todo lo de verdad, lo bueno y lo profundo de Garnelo está dicho ya aquí, en los ciclos de conferencias, en los artículos de las revistas, en los artículos de la página web, tanto por el profesor Clemenson, por Fidel Romero y por otros especialistas que han hablado de Garnelo. Yo, que no me he ocupado nunca de Garnelo, sí quería darle lo único que pretendo es darles unas pinceladas personales, miradas, enfoques, puntos de vista o reflexiones personales que pueden hacer pensar. Todo lo que yo les vaya a decir, ustedes seguro, sin duda, lo conocen ya, pero sí quería coger como hilo conductor
la pintura de historia, no la pintura de historia, sino, como he llamado a la charla, la identidad histórica de España. Es decir, cómo a lo largo de toda su vida y de distintas maneras y por distintas facetas, Garnelo tuvo en su mano, en su cabeza y en sus pinceles, cuajar, configurar distintas imágenes o reflexiones sobre la historia o sobre los personajes protagonistas de la historia de España a lo largo de toda su carrera de formas muy, muy distintas. Y como eran proyectos pictóricos o artísticos tan diferentes, me parecía que era bueno dibujar esa panoplia de diversidad en la obra de Garnelo a través de este hilo conductor. Como digo, no pretendo decirles nada que ustedes no sepan, sino simplemente trasladarles mi reflexión y mirar a los lados o envolver las obras de Garnelo en el contexto o en el entorno en que se fraguaron. Y no hay más remedio que empezar por el principio. Miren ustedes el edificio que tienen enfrente. En ese edificio cambió la vida de Garnelo para siempre. Garnelo entró por esa puerta siendo un chico completamente desconocido de 20 años que presentaba su cuadro a la Exposición Nacional de Bellas Artes, que como saben eran estos certámenes bianuales en que el Estado convocaba para que los jóvenes artistas dieran a conocer su obra y si tenían suerte se admitía su obra para que fuera expuesta y si además tenían más suerte y su cuadro valía la pena era premiado por un jurado muy muy exigente. ¿Eso qué suponía? Si era el cuadro premiado, como pasó con Garnelo, el cuadro premiado era adquirido directamente por el Estado para el Museo del Prado. Imagínense lo que es para un chico joven, que viene de aprender, el que de repente su cuadro, su obra de un artista vivo esté colgado en los muros del Museo del Prado. Es todo. Este edificio, ustedes lo habrán reconocido inmediatamente, es hoy el Museo de Ciencias Naturales. En lo que antiguo era, en los altos del hipódromo, unos espacios que eran de la Corona y que Alfonso XII estableció un poco en homenaje a su mujer, a su primera mujer, María de las Mercedes, para establecer allí como una especie de centro cultural, o un complejo cultural. Este edificio se inauguró en 1887, precisamente para la Exposición Nacional de ese año. En exposición nacional en la que había un jurado extraordinariamente riguroso, encabezado ni más ni menos por Federico de Madrazo y Kunz. ¿Quién era Federico de Madrazo? Era todo, lo era todo en el Madrid de su tiempo. Había sido el primer pintor de cámara de Isabel II. Había sido director del Museo del Prado por primera vez. Con la restauración de Alfonso XII volvió a ser director del Museo del Prado. Era director de la Academia de San Fernando, es decir, tenía absolutamente copado todas las instituciones oficiales de la cultura y del arte en el Madrid, en la corte, en el Madrid de su tiempo. Por tanto, era una mirada muy severa. Don Federico era mucho don Federico. Y como ven, estaban como vocales Carlos Luis Rivera, su partener y otro gran artista de su tiempo, y otros artistas, Bernardo Rico, el gran grabador, etc. Por tanto, era ante estas personas son las que vieron y las que juzgaron el cuadro de Garnelo, el Lucano, para admitirlo a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Ven este es Federico de Madrazo, Carlos Luis de Rivera, ven examinando los cuadros. Ya ven aquí atrás algunos cuadros colgados que, sin quererlo, son casi un resumen de las tendencias pictóricas de ese momento. La gran pintura de historia. Fíjense qué tamaños. Este es el Virgilio Matón y las postrimerías de Fernando III el Santo, propiedad del Prado, y que está depositado ahora en el Alcázar de Sevilla. Creo que son 7 metros de largo, ¿no? Un cuadro de Montero y Calvo, que veremos luego, y un cuadro de Colón. Es decir, estos grandes cuadros de historia eran las grandes apuestas de los pintores. Eran cuadros museales, obviamente, es decir, no son cuadros para luego venderlos a una residencia privada, obviamente por su tamaño, son tamaño museo. Por tanto, en ese contexto, bajo estas personas, fue en la que Garnelo presentó Su muerte de Lucano. Así se colgaban los cuadros. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Mire, yo he movido cuadros grandísimos en el Prado, Torrijos, Juana la Loca, todos estos grandes cuadros que realmente el gran problema que tienen es que a la hora de moverlos, al ser tan altos, pesan tanto que si cabecean se te pueden caer encima. ¿Y eso cómo se hacía en el siglo XIX? Pues como lo ven ustedes ahí, ¿no? Con grandes escaleras y con unas pértigas que sujetaban desde lo alto los marcos de los cuadros. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el entierro de Cristo de Joaquín Sorolla, a la que quizá luego nos refiramos reflexionando sobre una cuestión de Garnelo.
Pues bien, en ese año, en 1887, es el gran triunfo de la pintura de historia de vocación antigua, de vocación romana. Es un tipo de moda que había surgido años antes, ahora lo veremos, en estos nuevos jóvenes artistas que van a Roma a estudiar, que descubren la antigua Roma y que interpretan ya los episodios de la Roma antigua no como lo habían hecho los pintores neoclásicos, es decir, evocando la escultura clásica antigua con figuras retóricas, sino como personajes de carne y hueso que viven una realidad, la realidad, en este caso, Ulpiano Checa, con su invasión de los bárbaros, ganó la primera medalla en esta exposición nacional de Bellas Artes. Otros cuadros, este que hemos visto antes de Montero y Calvo, también de la antigua Roma, tienen su cabida y son premiados y son adquiridos por el Estado, por eso pertenece hoy al Fondo del Museo del Prado, y en ese contexto es en el que Garnelo presenta su Muerte de Lucano. Muerte de Lucano que tiene una novedad enorme respecto al resto. ¿Cuál es la novedad? Novedad que no es novedad, ya veremos por qué, pero en ese momento sí es novedad, en que frente al resto de los pintores españoles que lo que hacen es evocar temas o personajes de la antigua Roma, pero muy lejanos en la memoria del público que iba a ver las exposiciones, Garnelo lo que hace es fijarse en un personaje romano hispano, es decir, aquí hundiendo las raíces en su propia tierra, su tierra andaluza, en su tierra bética, en su tierra montillana, en su tierra de adopción, es decir, como años antes había hecho Manuel Domínguez. Es decir, la primer rescate de la pintura de tema romano que vuelve a triunfar en las grandes exposiciones nacionales de Bellas Artes. Aquí ven la presentación del Lucano, que ustedes estaban todos presentes, frente al lado del Domínguez. ¿Por qué? Porque el concepto era el mismo, es decir, recuperar la historia de Roma, pero a través de personajes, además personajes que eran y que tuvieron el mismo fin y que no les voy a contar a ustedes Lucano porque ya se lo han contado a ustedes muchas veces, pero sí que era recuperar ese protagonismo hispano de la antigua Roma, recuperar la historia de la Hispania romana a través de una figura como Lucano. En ese momento, la gran novedad fue el cuadro de Domínguez y sobre todo, que era del año 71, y el cuadro de Rosales de la muerte de Lucrecia. Era la gran novedad, el haber redescubierto Roma en ya tan avanzado el siglo. Pero realmente era una novedad que alguien se había anticipado a eso, y no alguien que no era otro que el propio padre de Garnelo, al que le quiero rendir un humilde homenaje, ¿no? Realmente alguien como este hombre, José Ramón Garnelo y González, médico, este museo y la Asociación de Amigos publicaron un estupendo libro, una biografía sobre este personaje erudito, intelectual, etcétera, pero tuvo la visión muchos años antes, en el año 66, de rescatar ya del olvido la figura de Garnelo en un cuadro que desconocemos. Yo tenía la ilusión de que a lo mejor hubiera alguna foto antigua por ahí del cuadro, pero realmente lo que me interesa es que vean ustedes el texto que José Ramón Garnelo incluyó. Ya saben que los propios artistas, ellos, para que se entendieran mejor sus obras, en el catálogo que se editaba de las exposiciones, ellos aportaban un texto para que se entendiera, se viera primero el rigor de donde habían documental, de donde habían extraído sus argumentos, y también para que la gente entendiera mejor sus composiciones. Pues bien, aquí ven como ya el padre de Garnelo, de nuestro Garnelo, de José Garnelo, ya había hundido, había tenido un especial interés por la obra de Castelar, el discurso sobre Lucano. Además también con una enorme valentía política, porque piensen ustedes que en ese momento, en el año 66, Castelar estaba exiliado como republicano por haber conspirado contra Isabel II unos años antes. Por tanto, el atreverse a incluir un texto de un republicano exiliado en los epílogos del reinado de Isabel II en un catálogo de una exposición oficial, realmente eso da la talla de la envergadura y de la seguridad y de la autoridad que una personalidad como José Ramón Garnelo podía tener, ¿no? Realmente el texto es bellísimo y Castelar, que era un personaje de una envergadura increíble, por cierto, académico de la historia también, fíjense, entonces ya saben que para ser doctor se leían los discursos públicamente y su discurso de ingreso fue su obra sobre Lucano, ¿no? Pero José Ramón Garnelo tuvo esta lucidez de ver y apostar por este texto de Garnelo, por este texto de Castelar sobre Garnelo, que además
No conocemos el cuadro, pero fíjense, si en este diario Las Provincias se publicó una larguísima carta, muy larga, yo les he traído 2 frases nada más, que alababa mucho esta obra de José Lamón Garnelo, pero si leyéramos este texto sin saber a qué cuadro se refiere, veríamos perfectamente que podía ser el Garnelo de su hijo, porque un cuadro de grandes dimensiones. El pintor nos lo ha presentado ya cadáver, como el de su hijo, junto a la pila donde se sintiera, como su hijo, sobre el pálido cadáver, representado, se inclina llorosa una bella joven, se inclina, no se arrodilla, se inclina, igual que en el cuadro de su hijo, tipos electos. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadro, que no tuvo ninguna repercusión, no fue adquirido por nadie, es decir, este cuadro volvió a la casa, cuando acabó la exposición, volvió a la casa de Garnelo padre, justo en el año en que nace Garnelo hijo, en que nace José Garnelo. Es decir, con este gran cuadro desconocido de su padre, Garnelo hijo, José Garnelo vivió toda su vida, vivió toda su infancia y vivió toda su juventud. Es decir, marcó, ya no voy a ponerme freudiano, pero si la figura del padre siempre marca el carácter y el devenir de los hijos, en este caso, tener este cuadro en casa de un padre que, siendo médico, había probado suerte en las Bellas Artes con un cuadro de grandes dimensiones que representaba la muerte de Lucano, debió marcar definitivamente, no descubro nada nuevo, la personalidad de su hijo. Es interesante cómo muchos años después, cuando se le hace una entrevista a Garnelo hijo, a José Garnelo, cómo fíjense, el periodista que hace la crónica dice: la teoría fundamental, hablando ya de José Garnelo, la había adquirido en un hogar de Montilla, al lado de su buen padre, renombrado médico de aquella hermosa comarca cordobesa, un maravilloso piropo a esta ciudad, poeta laureado, pintor discreto. Fíjense, pues ya lo dice de manera muy educada, pero obviamente por las obras que conocemos de Garnelo padre, pues evidentemente no llegaba más allá, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir es que gracias a la inspiración de su padre, Garnelo hijo llegó a ser lo que es, ¿no? Y me dio mucha ternura encontrar esta crítica que Garnelo padre hace de la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la que presenta el cuadro de su hijo. Habla de todos los cuadros, pero cuando llega la muerte de Lucano dice que él no puede hablar, que lo entenderán, que por ser un cuadro, no dice que sea un cuadro de su hijo, dice: nada diremos por nuestra cuenta, razones fáciles de comprender nos impiden emitir juicios que se entenderían por apasionados. Claro, es que es un cuadro de su hijo. Y para no dejar claro este pequeño paréntesis, nos concretamos a decir: yo no digo nada como padre, pero la prensa y el público han colmado este silencio de aplausos, ¿no? Me parece un detalle de padre muy hermoso a la hora de ser respetuoso, a la hora de hablar del cuadro de su hijo. Bien. Lo que me interesa sobre todo del cuadro del Lucano de Garnelo, ya digo que no me voy a atrever a analizar el cuadro, que ya se ha hecho aquí maravillosamente en otras ocasiones, es que ustedes se den cuenta cómo lo que hace José Garnelo, del texto grande que había escogido su padre de la obra de Castelar, Garnelo escoge un trozo muy corto, pero un trozo que no se refiere no se refiere a Lucano, se refiere a su mujer, al papel de Pola Argentaria. Es decir, ahora mismo que las tendencias historiográficas están en buena medida en las revisiones de género, ¿no? en revisar el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, en la pintura de historia la tuvo toda. Si ustedes, hace poco que acabo de dar una conferencia en la Academia sobre reinas y heroínas reivindicadas por la pintura de historia, en el sentido de que la mujer tuvo un papel fundamental, y aquí claramente la figura de Pola Argentaria le preocupó mucho a Garnelo desde el primer momento. Y de eso tienen ustedes un testimonio fantástico, aparte del boceto que está en Córdoba, y que, bueno, ya lo comentábamos antes, que el cuadro tuvo todas las alabanzas. El único defecto que achacaron al cuadro los críticos de su tiempo era que no acababan de saber dónde tenía la pierna derecha Pola Argentaria. ¿Qué hace con la pierna? ¿La está apoyando en el lecho? ¿La tiene en el aire? ¿La apoya en un escabel? No se le ve. Entonces, esa figura, por eso le dio mucho trabajo a Garnelo, tuvo una especial atención en ella, y de eso da muy buena fe el boceto que tienen ustedes aquí en el museo, que explica muchas cosas. Por un lado, el modo de desenvolver el escenario, que es un escenario muy austero, casi de cárcel, miren ustedes, no de una gran casa patricia romana, sino casi de cárcel. Recuerda muchísimo el modo de ambientar y la iluminación de los bocetos de su maestro, de uno de sus maestros, Eduardo Cano de la Peña. Pero sobre todo, lo que me interesa es que
vean la reflexión que hace Garnelo sobre la figura de Pol Argentaria. Es decir, es una figura que es ahora mismo, tal como la concibe en este primer boceto, es completamente anónima. No le vemos el rostro, no hace nada más que llorar. Puede ser una plañidera de las que incluso se alquilaban en la antigua Roma para que lloraran los entierros. Y ese tipo de figura le dio mucho trabajo. Vean ustedes cómo le dio vueltas a cómo representar a esa figura sin rostro, pero los paños, cómo los plegaba, cómo los modelaba, para acabar cambiando completamente de registro, dándole cara, dándole rostro y poniéndola justo en el centro de la composición. Es decir, una figura que tú colocas en el centro de la composición, quieras o no, es la primera protagonista a la que se te van los ojos, ¿no? Y es la que da un poco sentido a todo el argumento, sentido al propio cadáver, sentido a la capsa que tiene en un extremo izquierdo donde está en el suelo, como ven, se lee Farsalia. Ella fue la defensora de Farsalia, ella fue la defensora de su marido y ella es, gracias al cuadro de Garnelo, es una mujer que hoy tiene rostro, gracias a él y gracias a esta mujer que dedicó a su marido este maravilloso, ojalá nos dedicaran nuestras parejas cosas así, ¿no? Esposo mío, hoy han muerto contigo la justicia y la poesía. Esto se ha grabado con fuego y con dolor en mi memoria. Mi corazón que sangra junto al tuyo, tu rostro amado, rosa tanto más blanca cuanto más se teñía de púrpura su lecho. Este era Pol Argentaria. Yo creo que ha reivindicado un poco este protagonismo que Garnelo, dándole vueltas a esta figura, hizo sobre este cuadro. Yo les traía esto, pero he visto con gran sorpresa grata que aquí tienen la medalla de verdad, la que le dieron a Garnelo. Vean cómo aquí esta, que está acuñada pero está sin grabar, se reservaba el círculo del centro para inscribir el nombre del ganador, ¿no? Y aquí tienen ustedes en la sala del Lucano, tienen la medalla de verdad, y además muy brillante y muy bien conservada, la que le dieron a Garnelo por esta segunda medalla. Bien, desde ese momento Garnelo se convierte en un pintor estrella. Estoy usando términos coloquiales de nuestro tiempo para que ustedes se den cuenta de lo que supone alguien completamente desconocido a ser portada, caricatura, pero caricatura en el buen sentido, de alguien famoso, se hace de repente famoso en la prensa de Madrid, ¿no? Y además con buenas críticas y todo alabanzas hacia alguien que tiene 20 años. 20 años, es que es casi un salido de la adolescencia. Es verdad que en ese momento las carreras de los pintores empiezan muy jóvenes y empiezan a tener grandes éxitos, pero antes les recordaba cómo grandísimos pintores como Eduardo Rosales, con su Testamento de Isabel la Católica, no logra ese reconocimiento hasta los 20 y muchos años, 27, 28 años. A los 20 es una edad muy temprana. Y esa edad muy temprana, yo creo que de alguna manera, pensando un poco, metiéndose uno en la cabeza de un joven de 20 años, ¿no?, que ha tenido un éxito tan grande y tan repentino, quizá tan precoz, no iba a decir prematuro, tan precoz, en la desilusión que le trae su siguiente proyecto, ¿no? Cuando, lógicamente, si en 1892 es el cuarto centenario del descubrimiento de América, veo mi sentido de la oportunidad. Si he triunfado con un cuadro de historia en el año 87, teniendo 20 años, pues para la exposición del 92 hago un Colón, y con un Colón ya me corono definitivamente. Realmente se coronó, no con un Colón, sino con el precioso cuadro Cornelia, pero que a sus ojos y a los ojos de un análisis compositivo tiene menos trabajo o menos desafío o menos dificultad compositiva que podía tener un gran cuadro de historia como era el Colón. Y del Colón tampoco se lo voy a explicar, porque se ha explicado estupendamente en las páginas de la revista del Museo Garnelo. Tiene un artículo interesante sobre el Colón, pero sobre todo me interesa que vean ustedes la modernidad de Garnelo, en que le da la vuelta de tuerca a lo que había sido el cuadro de historia hasta entonces, y que precisamente fue la causa, no voy a decir de su fracaso, sino de su no éxito. Fíjense que desde los primeros bocetos que hace, el primer boceto que hace, digamos, sigue un esquema tradicional. De alguna forma es entronizar a Colón, darle un papel protagonista, él es la persona importante, los indios son subsidiarios y rinden pleitesía a Colón. Eso, Garnelo le da una vuelta y se da cuenta enseguida de que la pintura por donde iba ya en esos momentos, a finales del siglo XIX, la pintura que llamamos pintura naturalista, era, digamos,
enseñar o desplegar o interpretar estos hechos históricos con personas de carne y hueso como, en principio, debieron pasar en la realidad, sin ese tipo de jerarquización tan académica, en el peor sentido de la palabra en este caso, que habían tenido los cuadros de historia de entonces. Se da cuenta de que este Colón entronizado tal no le funciona. Y desde el primer boceto definitivo, Colón es una persona más que llega, y los importantes son los indios, los importantes que no saludan pero no rinden pleitesía. Es decir, este grupo de figuras que está desde el primer momento es permanente en la mente de Garnelo, esto lo tiene muy claro. Tiene muy claro también que le interesa mucho desplegar toda lo que él entiende como la frondosidad tropical que se debió encontrar Colón a su llegada a San Salvador, ¿no? Mucho sol muy radiante, y mucha sombra también umbrosa de las grandes selvas o de los grandes bosques de América, ¿no? Eso es algo que él tenía muy claro, y eso es algo que corría en sus venas, corría sangre valenciana, y eso los valencianos lo entienden muy bien. Nadie mejor que los pintores valencianos saben manejar con los pinceles la luz, las sombras, los contrastes muy grandes, los contraluces. Eso es algo que les ha interesado siempre mucho a todos ellos. Él se da cuenta de eso y establece esta composición en la que Colón llega seguido de su gente y se encuentra con los indígenas, ¿no? De lo que se da cuenta aquí, bueno, aquí recuerdan esta fotografía que se ve el estudio de Garnelo, en que todavía está pergeñando este boceto, no está terminado todavía. Las fotografías de estudio son muy interesantes, porque si uno se fija, dicen muchas cosas del pintor, de sus intereses, de sus afectos, en fin, tendremos ocasión de verlo a continuación. Pero sí se da cuenta de que él quiere representar de una manera lo más natural posible esa escena, ¿no? Y lo que sí se da cuenta es que si deja a Colón en la sombra, realmente se pierde cualquier tipo de protagonismo, quita toda esa sombra, y lo que hace es construir sombra a través de este árbol, presuntamente un magnolio, que lo que hace es que aparece solo por arriba y proyecta todas estas sombras por abajo. Eso ya aquí cuaja su composición, y al que le da la solución definitiva en este cuadro que presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892, en la que tiene un fracaso rotundo. Fracaso rotundo, que el cuadro es criticado por algo que nosotros es lo que hoy ensalzamos, ¿no? Por todo lo que criticaba la crítica, iba a decir reaccionaria, pero no, más conservadora, ¿no? Que entendía el cuadro de historia a la antigua usanza. ¿Qué veía de este cuadro? Bueno, aquí les pongo también el texto de la exposición que incorporó Garnelo a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Es también Federico de Madrazo, otra vez el presidente del jurado, y esto tiene su importancia, recuérdenlo, por lo que veremos a continuación. Es un cuadro que se publica en la prensa, tiene su difusión, es decir, sí que tiene ese tipo de difusión, pero fíjense lo que dice la crítica de su tiempo. Dice: Colón es una figura mezquina y sin espíritu, que no dice nada, nada revela. Es sencillamente un buen señor con peluca de cartón piedra que está dando los buenos días a los salvajes que le rodean. Es decir, lo que queremos es un Colón protagonista, que esté en el centro, que sea el más importante, que sea el bendito de Dios y que someta a los salvajes, ¿no? Entre las piernas de los españoles hay tanto ambiente como en cualquier cuadro de Velázquez. Bien, eso está bien, ¿no? Pero es lástima que cuando con la mejor voluntad procura uno descubrir el mérito de la obra, se vea la triste necesidad de buscarlo por los suelos. Es decir, pero eso a nosotros es lo que más nos gusta del cuadro. Es decir, es maravilloso, lo veremos luego, el tratamiento que hace Garnelo del suelo, el contraste de las piernas con las luces y las sombras. Las sombras que vienen del árbol que se proyectan sobre el suelo, es de una audacia pictórica que pocos artistas de su tiempo logran hacer como lo hizo Garnelo, ¿no? Dice: su vistoso cuadro es un error, ante todo de concepto y después de interpretación. Creer que aquella fila de gente encima de aquel cielo sin una nube. ¿Cómo puede haber un cielo sin nubes? Hay que poner un cielo con nubes que tengan buena enjundia. Pueda resultar cuadro es creer un absurdo. Me limitaré a deplorar, ante todo, el cielo desentonado y frío, a protestar por la rama de magnolio que cuelga o parece colgar del marco, a quejarme del raquitismo e insignificancia de la figura que es la principal de Cristóbal Colón. Es decir, todo esto, que a nosotros todo esto
no es que nos lleve a la risa, que es que esto no nos importa nada, porque el cuadro tiene unos méritos artísticos de primera magnitud, pero todo esto es lo que importaba a la crítica de su tiempo. Y todo esto a un chico de 25 años que ha tenido su primer éxito con el Lucano y que se creía ya el amo del mundo, realmente debió afectar a su espíritu hondamente, ¿no? Y eso lo veremos a continuación. De alguna forma, él se resarce en la gran exposición de Chicago, es decir, al año siguiente, Chicago organiza una gran exposición universal colombina dedicada al descubrimiento, la hace con un año de retraso, pero dedicada al descubrimiento, a la que Garnelo, fíjense, es un despliegue arquitectónico maravilloso. Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura de exposiciones universales, Chicago lo dio todo, ¿no? Como lo hacen los americanos, muy a lo grande en su tiempo. Y como saben todos ustedes mejor que yo, Garnelo presentó varias obras: Suicidio por amor, Interior de San Marcos de Venecia, Podía ser un ministro, un inglés, y el primer homenaje a Colón en el Nuevo Mundo. Bien, de estas obras, obviamente, se pensaba, o casi todas, fueron al Palacio de Bellas Artes. Era un edificio exclusivo que se hizo para exponer las obras de arte de los distintos países que participaron en la exposición. Pero en el caso de Garnelo no fue así. Una investigadora americana muy buena, la doctora Boone, ha estudiado muy bien la participación española en la Exposición Universal Colombina de Chicago y documentó que el cuadro de Garnelo se expuso en el Pabellón de España por su tamaño, pero fíjense, el Pabellón de España, que es una réplica de la Lonja de Valencia, ¿recuerdan? Es una réplica exacta de la Lonja de Valencia. Bien, la historia hace que los destinos se junten, ¿no? El cuadro de un valenciano de nacimiento acaba exponiéndose en el interior de esta neolonja de Valencia. Desgraciadamente no he podido encontrar, he buscado en la prensa americana por si les podía, no sabía si a lo mejor aquí podían haberla encontrado. Yo no he encontrado la foto del cuadro de Garnelo dentro, debía estar en estas otras paredes de aquí, ¿no? Pero sí es cierto que el cuadro estuvo allí, se expuso allí, y se expuso con otro cuadro colombino, con un cuadro de Menocal, que es un pintor cubano, pero es que piensen que todavía Cuba era española en estos años, con lo cual Cuba era una provincia, no una colonia, jamás España tuvo colonias, pero era un territorio hispano como otro. Por tanto, este cuadro de Menocal se expuso también junto con el de Garnelo. Y fíjense, es interesante, ¿no? Porque Garnelo es la llegada de Colón y el cuadro de Menocal es la repatriación de Colón, encadenado por Bobadilla por haberse cedido en sus poderes frente a las capitulaciones que le habían entregado los reyes católicos. Pero hay algo que me interesa, es que dense cuenta que está tratado de la misma manera, de una manera muy naturalista, que digamos como un friso de personajes que avanzan, no hay ninguna jerarquización de los personajes, y sobre todo hay algo que me interesa y que a Garnelo le afectó. Y que lo tuvo en consideración, es esta barca que aparece en primer término y esta nao o carabela que aparece en el último término, porque son elementos que Garnelo va a tomar luego en su reconstrucción, digámoslo así, o en su modificación de su cuadro. Bien, este era el aspecto original del cuadro, y esta es la medalla, no la suya, tampoco he encontrado la suya, esta es de Percy Minot, no sé qué, pero esta es la medalla de honor, el tipo de medalla de oro que ganó Garnelo en la exposición de Chicago con el cuadro de Colón. De alguna forma vio un poco, sacó la espina del fracaso que había tenido en Madrid. Pero ese cuadro, cuando él vuelve a Madrid, él va a visitar a Federico de Madrazo y le regala una foto de su cuadro. Es decir, Federico de Madrazo, usted fue jurado para la Exposición Nacional. Mi cuadro no ha tenido éxito en Madrid, pero ha tenido éxito en Chicago, por tanto, yo le regalo una foto. Regalar una foto hoy nos parece algo completamente trivial, pero tener la posibilidad de hacer una foto de un cuadro propio y regalarlo era algo muy especial. Por tanto, era un obsequio muy especial al gran maestro Federico de Madrazo. Sabemos que Garnelo le va a visitar a su casa, porque Federico estaba ya muy mayor, muere al año siguiente, muere en el año 94, y por las agendas de Federico Madrazo sabemos que le va a visitar. Le regala esta foto, y eso a mí me ha dado pie también para lo siguiente que les voy a enseñar.
es este dibujo que tienen ustedes aquí y que hasta ahora ha estado titulado como retrato, ¿no? Retrato. Bueno, pues sí, es un retrato muy bueno, muy estupendo y estupendo la calidad de Garnelo. Pero ¿quién es este señor? Pues no es ni más ni menos que Raimundo de Madrazo. Es el hijo de Federico de Madrazo, que es un gran artista, conocido de Garnelo, internacional, que vive en París y que realmente tiene unas facciones absolutamente únicas y irrepetibles en las que no hay absolutamente ninguna duda de su identificación. Por tanto, a partir de ahora tenemos que llamar a este dibujo el pintor Raimundo de Madrazo, porque ese universo de los Madrazo es un universo que Garnelo fomenta en ese momento. Pues bien, ese antiguo cuadro, Quebradero de cabeza de Garnelo, se convierte en el cuadro que ven ustedes ahora. Es decir, es un cuadro que él hace caso de toda esa crítica que tuvo en su momento. Entonces, que Colón no hace nada, que parece que era un señor que pasaba por allí, ahora sí hace algo. Es decir, en esa gesticulación, es decir, la visión narrativa de las posiciones, ¿no? Sí está señalando hacia la cruz de la evangelización. Que el cielo estaba liso, no tenía nubes, le pongo nubes. Y le pongo también al fondo una carabela, como había visto en el cuadro de Menocal que había estado en la exposición de Chicago. Y lo que más me llama la atención, que nos da igual que haya cometido una incorrección, porque el cuadro nos encanta, es que haya puesto una barca en este primer término, igual que hemos visto en el cuadro de Menocal. Una barca donde no hay costa, porque aquí, como ven en la perspectiva de Garnelo, eso está en un altozano, la costa está abajo y al fondo. Entonces, ¿qué pinta? Una barca varada en un cerro. No pinta nada, pero compositivamente funciona, nos gusta, ¿no? Por tanto, acierta completamente Garnelo en esa forma, sobre todo en algo que Garnelo hace como ningún otro, el mover las figuras, ¿no? Y fíjense cómo, cuando el cuadro, al no ser adquirido por el Estado, ¿dónde acabó el cuadro? Pues en el estudio de Garnelo. Y en ese estudio, como había hecho Sorolla con el entierro de Cristo, como lo hemos visto al principio, como haría José Villegas con la muerte del torero, cuadro impresionante de Sevilla, son cuadros de enorme empeño que acaban fracasando, que los tienen los pintores en su estudio, lo rehacen durante mucho tiempo, ¿no? Fíjense, aquí tienen una foto del estudio de Garnelo con el marco original del Colón, un marco que además tenía en esta parte, tiene esta pestaña aquí arriba en el que estaba puesto el título, ya modificado, y que vean qué foto tan interesante para tantas cosas, porque aquí vemos un boceto de Jesús Manantial de Amor, vemos el retrato de su madre, vemos la Magdalena, está aquí. Vemos un boceto para San Francisco el Grande. Vemos un boceto para la cabeza del rey del Alfonso XIII que tienen ustedes allí. Es decir, miren siempre con mucha atención las fotos de los estudios de los artistas, porque nos dan muchas pistas de muchas cosas, ¿no? Pues bien, ese cuadro, como les digo, tiene enormes aciertos pictóricos. O sea, de entrada, la posición de los dos indígenas, que aquí los tiene clarísimos desde el principio, que aquí en este museo se conservan las fotos, que es algo también extraordinariamente novedoso para los pintores de su tiempo. Es decir, es verdad que la foto no era un enemigo para los pintores y la asumían con bastante normalidad, pero todavía la gente de la generación de Garnelo estaba mucho más habituada a construir bocetos dibujados, a construir con sus propias manos los dibujos preparatorios. Y Garnelo ya utiliza la fotografía, pero fíjense hasta qué punto pretende ser fiel o pretende tomar como modelo las fotografías, que aunque hace esta primera fotografía subido en esta superficie lisa, lo que hace es construir un terrario para ver el efecto de las sombras y de la pisada de los modelos en tierra, ¿no? Para ser lo más fiel posible a la obra definitiva. Es verdad, eso es habitual desde el Renacimiento, el utilizar modelos desnudos, que no sé si en algún momento tuvo la intención de trasladarlos desnudos al lienzo, pero el hecho de utilizar modelos desnudos en estudios preparatorios para luego vestirlos es algo que sucede desde el Renacimiento, como ustedes saben. Pero fíjense la dificultad tremenda en meter a tanta gente creíble, es decir, gente que tiene su espacio, gente que una está delante y otra detrás, gente que está una en sombra y otra en el sol, gente que hay espacio entre ellos, y es muy, muy difícil resolver eso con tanta
con la solvencia con que lo hace Garnelo. Incluso Garnelo, aunque él no lo incluye en el texto, pero es fiel a la historia de las Indias, que el texto que él había cogido sigue y dice: trujeron al almirante una gran carátula, esta máscara que vemos aquí, que tenía unos grandes pedazos de oro en las orejas y en los ojos y en otras partes, la cual le dio con joyas de oro, Es decir, esa fidelidad documental. A mí, una de las partes más bellas de la composición es este cruce de los estandartes con los mástiles de los barcos, los frisos de las cabezas, cada una distinta de todos los personajes, y eso que achacaban como crítica en su momento, es decir, que para ver la calidad de Velázquez tenemos que mirar al suelo. Pues sí, es que es muy difícil el pintar luz y sombra con pies en distintos planos y en distintas posiciones con la solvencia y con la calidad que lo hace Garnelo. Ese movimiento de las sombras, el uso de los contraluces, es algo realmente, como les decía antes, está muy, muy dentro de la escuela valenciana. Un cuadro que además tiene fama, un cuadro que acaba cristalizando como una de las iconografías clásicas e ineludibles de Colón, hasta el punto de que la Segunda República lo elige para editar uno de sus monedas, ¿no? Otro de los desafíos de gran envergadura que le vienen a Garnelo sucede también a razón de un edificio, ¿no? Como es la inauguración del Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, algo que la primera piedra la había puesto Isabel II, y fíjense los años que había tardado desde 1866 hasta 1892 en construirse, siendo realmente, como lo es, uno de los edificios más bellos de su tiempo dedicado al mundo de lo cultural y los museos. Como saben de sobra, es la sede de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico Nacional. También lo fue en su momento del Museo de Arte Moderno. Pero en el momento que se inaugura este edificio, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es encargada de convocar un concurso, porque quieren que en uno de sus vestíbulos principales, distribuidores de este gran edificio, que al fin y al cabo es un monumento a la cultura española, se realice una gran pintura mural que represente a la cultura española, los grandes protagonistas de la pintura española. Y esto tenía un antecedente clarísimo que los académicos tenían en su cabeza. Era el maravilloso pintura mural que había hecho Paul Delagoz hacía muchos años en l'École des Beaux-Arts de París, ¿no? El genio de las artes distribuyendo las coronas, es decir, reunir en una misma composición a los grandes personajes de la cultura, en este caso francesa, de todos los tiempos. Esta obra fue famosísima y fue difundida por copias y réplicas por toda Europa en ambientes académicos. En la Academia de San Fernando se tenía el grabado que tienen ustedes abajo, está en la Academia de San Fernando. Es decir, y lo que queríamos aquí, lo que querían entonces era hacer algo de eso, reunir en una sola composición a los grandes protagonistas de la cultura española de todos los tiempos. Para eso hicieron un concurso en el que intervinieron artistas de manera anónima. Es decir, obviamente, si era un concurso que se iba a juzgar, no se podía saber previamente quiénes eran los participantes. Los cuadros, las propuestas, los bocetos de las composiciones se presentaban con lemas: Hispania, una de ellas, otra era, creo recordar, Amor y Trabajo, era otra de ellas, y otra también, fueron 4 los que se presentaron. Este no sabemos de quién es, salió en el mercado hace ya bastantes años. Luis García Sampedro presentó esta propuesta, la cultura española, que además es muy interesante leer las actas de la Academia de San Fernando, donde los académicos de su momento juzgaron todos estos bocetos, y a lo pusieron realmente verde, porque decían, bueno, es que eso es lo que parece que es una biblioteca revuelta que la han asaltado, y es verdad, es una composición desordenada, en que es muy difícil el jerarquizar y colocar bien a los protagonistas de ella, ¿no? Y sin embargo, se presenta un boceto con este lema: ad augusta per angusta. Es decir, alguien eligió este lema, que no era otro que José Garnelo. Fíjense cómo ella le da la vuelta en este boceto estupendo, precioso, que tienen ustedes aquí. Además, es muy curioso. Esto lo debió hacer atropelladamente y es maravilloso por eso, tiene una modernidad tremenda, ¿no? Fíjense, a él, ¿qué le interesa? Le interesa
encajar un escenario y encajar las masas de las figuras y encajar los colores predominantes que van a marcar el equilibrio de la composición. El color dorado de la figura de España, de la escultura de España, un color mucho más claro para esta figura central, el cardenal Cisneros de rojo, esta figura de negro, es decir, así encajo la composición, pero lo demás me da lo mismo, es decir, ven que las letras están escritas dos veces, la cultura española dos veces, a través de los tiempos se ha colado con la R, no ha puesto la R, y luego aquí, non omnis moriar, omnis con H, da igual, da lo mismo, pero yo quiero que haya un lema latino, además moriar, que no es un término latino correcto para expresar lo que él quería expresar, y aquí pone ad augusta per angusta, ¿no? Es decir, a lo excelente por la dificultad, a lo augusto por lo angosto, digámoslo así, ¿no? Este es el lema que utiliza Garnelo y esta es la obra triunfadora. Pero en lugar de, fíjense, el espacio tan claro y tan transparente que habíamos visto antes, ¿no? Que él había previsto con estas ventanas que daban a un paisaje abierto, lo que hace Garnelo es acudir a un icono absolutamente conocido, el Panteón. El Panteón de Agripa, de Roma. Es decir, si es un panteón para personajes ilustres, utilizo la arquitectura del Panteón, por lo menos en sus líneas esenciales, ¿no? Aquí con su lema non omnis moriar, que además el propio Garnelo se ha dado cuenta que se ha equivocado, que no ha utilizado bien el tempo verbal, y aquí se puede ver, no les he traído detalle, pero cómo rectifica para la palabra correcta, que es moriatur, y aquí historia, ¿no? ¿Y qué hace? Representar la figura de España como una gran figura, una cultura, una alegoría de España en dorado, Isabel la Católica en el centro de la composición, el Cristóbal Colón, Isabel la Católica entre los hemisferios, el cardenal Cisneros, y desde la izquierda hacia la derecha, por esa secuencia voy a ir hacia atrás, de izquierda a derecha, desde la estancia musulmana en España, los romanos están aquí atrás, está Lucano, por supuesto, está aquí atrás, de aquí hacia la derecha, los reyes medievales, Isabel la Católica, Felipe II, etcétera, y aquí en primer término los grandes pintores del siglo de oro, Murillo, Rivera y Velázquez, ¿no? Hasta aquí ven hasta Carlos III. Es esa capacidad que tiene Garnelo, que demostró aquí también en la extraordinaria dificultad que suponía encajar tantísimas figuras identificables por sus retratos en una composición tan compleja. Claramente, Carlos V, Felipe II, Santa Teresa, y ahí unos a otros, gracias a que también el propio Garnelo nos hizo esta plantilla, porque si no, algunos hubiera sido un poquito complicado de identificar, ¿no? Pero el propio Garnelo nos facilitó la labor. Pero frente a este cuadro, que es el que se queda en la Academia de San Fernando y el que hoy está en el Instituto de España, que muchos de ustedes lo habrán podido ver allí, depositado por la Academia, hay esta preciosa versión en México, que yo la vi hace muchísimos años y que realmente me llamó, porque en principio no sabía si estábamos hablando del mismo cuadro o de un cuadro distinto, pero fíjense que aquí Garnelo vuelve a la concepción del espacio es completamente diferente, vuelve a su idea original, vuelve a su idea de esos grandes ventanales con esas dos columnas inantis, con un paisaje al fondo, incluso unas ventanas arriba que dan profundidad a la composición, enriquece la arquitectura con el dorado de las columnas, etcétera, y ya sí que pone non omnis moriatur, que es no todo muere, no todos mueren, es decir, no, están los grandes personajes de la historia. Además, hay algo que me hace mucha gracia, porque se conoce que en el anterior, recuerdan que habíamos visto el grupo de Murillo, Rivera y Velázquez, pero se da cuenta que se le ha olvidado uno, el Greco, nada más y nada menos del Greco, y ahora ven aquí al Greco, el pobre, que asoma entre el grupo de Velázquez, el Greco, Rivera y Murillo. Es decir, esta habilidad tremenda para manejar todos los resortes compositivos de tantas figuras y de una escenografía tan complicada, en que Garnelo lo que hace es volver a la idea original del boceto que está en este Museo Montilla. Es decir, es una arquitectura transparente que tiene un paisaje al fondo y que, como ven, replica en esta versión que está en México. Pues bien, Garnelo presenta este cuadro, boceto, llámenlo ustedes como quieran, a la Exposición Nacional. Él sigue presentando sus obras a la Exposición Nacional de 1894, en que presentan más obras. Ven, presentan la Magdalena,
que tienen ustedes aquí, presentan una lectura del Quijote, presentan de vuelta a Siete Picos y presentan un retrato de Su Alteza Real, la infanta Isabel de Borbón. ¿Qué retrato es ese? Es este. Un retrato que no es solamente un retrato, sino es un retrato que Garnelo regala, dedica en gesto de amistad y de agradecimiento a la infanta Isabel. Es decir, es el retrato que representa la relación estrecha que empieza a tener en este momento Garnelo con la corona, con la casa y con la familia real a través de la infanta Isabel. Un cuadro que es alabado en su tiempo, claro que sí, bueno, porque es la infanta Isabel y porque es Garnelo, en fin, y se dice que es estupendo y que es maravilloso. Muy bien, pero lo que me interesa, no sé dónde está este cuadro ahora, no sé si estará en algún sitio, ha de estar, aparecerá porque es pequeño, como ustedes ven, 0,35 por 0,25, es un cuadro pequeño, pero un cuadro en que también se ve la destreza de Garnelo en algo muy difícil también de hacer, que muy pocos, la pintura de caballos, pintar caballos es muy, muy difícil. Hasta ese momento en que realmente la fotografía ayuda mucho, porque hasta ese momento, hasta la existencia de la fotografía, piensen ustedes que un caballo en movimiento, el movimiento exacto de un caballo, la retina no lo sabe retener hasta que llega la fotografía. Pero bien, como saben, la infanta Isabel era una gran amazona. Aquí no se lee bien, pero dice a Su Alteza Real la infanta doña Isabel de Borbón en gesto de consideración y agradecimiento, José Garnelo, 1894. Pues bien, este es el nexo que une a Garnelo con Palacio, con la familia real. Y también en esta panoplia de diversidad de la obra de Garnelo, también es un magnífico ilustrador. Ser ilustrador es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que se pedía entonces para las revistas ilustradas eran estas grisallas, eran acuarelas sin color, porque esto luego iba traducido en blanco y negro las publicaciones, no eran publicaciones en color, por tanto era absurdo hacer un boceto en color que luego no se podía trasladar a la revista, por tanto tenían que ser grisallas, pero esas grisallas son de acontecimientos en los que no entra la fotografía y que, por tanto, el artista tiene la responsabilidad de algo que está sucediendo en un momento absolutamente efímero, captarlo en rápidos apuntes en su blog de notas y luego trasladarlo a esta grisalla definitiva. Es decir, era un privilegio muy especial el que un artista se le diera entrada nada más y nada menos en la capilla real de Palacio para poder hacer del natural una grisalla con el acto del casamiento de la princesa de Asturias, María de las Mercedes, con Carlos de Borbón, dos Sicilias, ¿no? Y fíjense, ya en este momento es tan bueno la grisalla de Garnelo que la Ilustración Española Americana, que es la revista por excelencia ilustrada de todos estos años, en lugar de hacer un grabado a partir de la grisalla de Garnelo, lo que hace ya se atreve a reproducirla literalmente tal cual en hueco grabado. Aquí ven el escudo de la princesa de Asturias y el escudo de Asturias, de aquella manera, pero con el alfa y el omega de la Cruz de la Victoria, ¿no? Y el escudo real. Pues bien, ya les digo, es muy interesante el desafío que supone para un ilustrador, en este caso Garnelo, el que acceder a este acto en un escenario como este, tan majestático y tan apabullante, en algo muy privilegiado desde este punto de vista exacto. Y realmente aquí, afortunadamente, tenemos la plantilla de cómo estaba situado todo el mundo en esa ceremonia y vean que aquí a la derecha está reservado para los profesores de sus Altezas Reales, es decir, para los profesores artistas que eran los encargados de reproducir, de llevar luego a los dibujos y a los grabados el episodio de este casorio, ¿no? Ustedes a la princesa de Asturias, la reina María Cristina, y Alfonso XIII, niño toda rey, pero no de pleno ejercicio, vestido como cadete, le vemos aquí las insignias de cadete clarísimamente, es decir, Garnelo es preciso, a pesar de lo ligero y de lo abocetado de la composición, es perfectamente fiel a lo que vieron sus ojos en la ceremonia. Como saben todos ustedes, esa unión con la infanta Isabel produce una de las obras murales más bellas de Garnelo, que además, gracias a este Museo Garnelo y a la revista Garnelo, pudimos disfrutar de esa composición por primera vez a través de las maravillosas reproducciones en color que se editaron en la revista del Museo Garnelo, que es la decoración del vestíbulo de este palacio de la infanta Isabel, que ya cuando
sobrino Alfonso XIII ya es rey de pleno derecho y ya está casado y ya tiene descendencia, ella ya deja de ser princesa de Asturias, por tanto, de alguna manera se retira de la vida de palacio. Y en este vestíbulo, que hoy me he llevado la gratísima sorpresa de ver en el arranque de la escalera de este museo el boceto preparatorio de Garnelo para la escalera, para el vestíbulo, el boceto de toda la habitación, para que él tenía en la cabeza que encima de su composición iba a haber esto, que es nada más y nada menos que el escudo imperial, el escudo de Carlos V con las flechas y el yugo de los reyes católicos, no de Franco, de los reyes católicos. Por tanto, era un componente heráldico y también histórico, dinástico, muy importante bajo el que el Garnelo se tenía que ajustar, ¿no? Esta es una foto doméstica de cómo se ve actualmente este salón, pero así era y así tiene todo el sentido dinástico y iconográfico de la pintura de Garnelo. ¿Por qué? Porque bajo el escudo imperial había una réplica de el Carlos V y el furor de Leoni que tenía la infanta Isabel, regalo de Francisco de Asís, de su padre, que la tuvo, desapareció luego y apareció, creo que es una de las que apareció en el mercado internacional últimamente. Pues bien, en este despliegue en el que hasta las lámparas tenían las iniciales de Isabel la Católica. ¿Y por qué se elige Isabel la Católica en Segovia? Uno, porque la princesa Isabel, la infanta Isabel se llama Isabel por su madre Isabel II y su madre Isabel II se llama Isabel por Isabel la Católica, Isabel I e Isabel II. ¿Y por qué? Además, ¿por qué Segovia y no la rendición de Granada? Porque la infanta Isabel era condesa de Segovia. Su título nobiliario, aparte de princesa de Asturias y infanta de España, que era lo más, pero saben que ella tuvo una especial querencia por Segovia, vivía mucho tiempo en la granja, era condesa de Segovia. Y por tanto, es el episodio de la reina Isabel, proclamada reina de Castilla en Segovia, el que decide pintar Garnelo. Aquí las facultades, Garnelo está en su plena madurez, en 1902, sus facultades para desarrollar una escenografía de tanta dificultad en una habitación pequeña que tiene puertas y que tiene arcos es extraordinaria. O sea, el manejo de las proporciones de las figuras, esas cortadas en primer término, el heraldo que grita Castilla por Isabel y Fernando, y la escenografía que va hacia el fondo y que nos conduce hacia el Alcázar de Segovia. Lo ven aquí, en la iglesia de San Martín, es decir, son todos el manejo de la indumentaria, el manejo del momento histórico, el manejo de la perspectiva, el manejo del color, el manejo de las escenografías. Es decir, es muy difícil que en un solo artista todo esto cuaje con este nivel de calidad. Lo normal es que alguien falle en algo. Pues bien, Garnelo despliega todas sus habilidades en esta preciosa composición, como digo, conocida gracias a la revista del Museo Garnelo, y ven cómo no tiene ninguna dificultad en sortear los problemas que le produce una puerta. Nada, ningún problema. Él distribuyó las figuras. Y esperen, quiero ir a la de antes, porque aquí, no sé si ustedes habrán caído. ¿Quién es este? Es un autorretrato de Garnelo, con melena, claro, porque piensa que en la época de los Reyes Católicos todos los hombres llevaban melena, pero quítenle ustedes y compárenlo con las fotografías de Garnelo en esta época, ¿no? Eso no es nada nuevo, lo hacen muchos artistas, y él lo hace muy discretamente, el caballero negro, ¿no?, en una esquina de la composición, pero es un Hitchcock avant la lettre, ¿no?, que quiere dejar su impronta, como tantos otros artistas lo dejaron en su tiempo, ¿no? Fíjense con qué soltura, con qué habilidad coloca este balcón encima de la puerta para justificar una perspectiva que si no sería muy rara. Sería, ¿qué pinto encima de una puerta? Que se entienda como algo normal dentro del resto de la composición, ¿no? Fíjense, o sea, esto es realmente increíble. Bien, voy a ir muy deprisa porque es que ya me he pasado muchísimo del tiempo, aunque hemos empezado también un poco más tarde. De este cuadro no les voy a hablar nada, el profesor Clemenson hizo un estudio fantástico hace mucho tiempo, no les voy a hablar nada, simplemente hacer una reflexión sobre la importancia en esta, eso ya lo apuntó el profesor Clemenson en su artículo, es decir, la importancia que tiene la representación de España en un momento tan crítico para la historia de España, por el desastre del 98, por la pérdida de las últimas posesiones españolas en ultramar, pero que es un lenguaje simbólico que había tenido su historia antes, ¿no? Es muy interesante también cómo los artistas titulan sus obras. Pro patria, pero semper lo pone entre paréntesis, es decir, por la patria. Eso es un lema que entendemos todos, pero siempre
O sea, es una reflexión aparte, siempre, incluso cuando vienen maldadas, incluso cuando no es gloria, incluso cuando es tristeza o es desánimo o es derrota, ¿no? Por tanto, a mí siempre me gusta respetar los nombres originales de los artistas, pero como les digo, la idea de España en los años previos, al año 88, como benefactora o impulsora de sus posesiones en ultramar, España llevando la gloria a Filipinas. Es la madre patria la que ayuda y la que protege a sus hijos distribuidos por todo el mundo, ¿no? O algo que le interesa, esto es después, pero vean cómo en la idea de Garnelo, en su propia revista, en Por el Arte, a la hora de elegir las 4 o 5 ilustraciones de la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 8, que es un poquito después, elige esta en su revista, Patria, una vez más es la patria, España, besando a un caído en la guerra de Filipinas, para un monumento precioso que se hizo en Madrid, en el Parque del Oeste, en homenaje a los muertos por Filipinas y por Cuba, y que ya no existe, pero es simplemente para que vean cómo esa idea de España como alegoría de la nación que protege a sus hijos, está encima. Y, por supuesto, la representación tradicional de España, que lo tienen ustedes arriba con el león de la monarquía española de toda la vida, vaya, que es el símbolo de la monarquía española de siempre, la monarquía acorazada, con corona mural. Esta es la escultura de Querol, justo en el mismo año, un poquito antes de que Garnelo pinte su cuadro, que corona precisamente la Biblioteca Nacional. Es decir, como vean, es un lenguaje que funciona normalmente en ese momento. Y como el cuadro de Garnelo tiene su fama, es publicado en Madrid, es interesante porque algunas publicaciones, como el Heraldo de Madrid, lo que hacía al no tener, al ser sus ilustraciones eran todavía por grabado, lo que hacían era pedir a los propios artistas un bosquejo de su propia composición, y luego ese dibujo era lo que ellos trasladaban al periódico, ¿no? Pues este dibujito lo hace Garnelo para el periódico. Bien, no les voy este cuadro está estupendamente estudiado y no voy a ir sobre ello, pero sí, desde luego, y cuando lo he visto, lo he certificado, que el bueno lo tienen ustedes aquí. Es decir, la versión, aparte del cuadro que presuntamente acabó en La Habana y ahora no sabemos dónde estará, pero el cuadro Sea Bocet es un cuadro perfectamente hecho, cuadro que está en este museo realmente, y además en que tiene un gesto que el profesor Clemenson ya lo indica en su estudio, como es en esta versión. España coge de la mano al joven, que coge el relevo del caído, es decir, el caído, las nuevas generaciones, te cojo porque vosotros sois los que llevaréis de nuevo a la gloria al país, ¿no? Y eso es algo, fíjense que era el que tenía Garnelo en su casa, es decir, y uno guarda en su casa las versiones que más le interesan. Les traigo esto que pinta aquí, pues mire, es simplemente para testificar, testimoniar, por un lado, la amistad de Garnelo con Sorolla y con Muñoz de Grain, lo hablábamos antes ahí, ¿no? Y cómo, fíjense lo que le dice Garnelo a Sorolla. Sorolla ha ganado la medalla de honor en la Exposición Universal de París de 1900, y Muñoz de Grain y Garnelo, que están juntos en ese momento, le mandan esta postal, y Garnelo lo que pone, en ese proceso de Garnelo, y viva la pintura valenciana por muchos años. Es decir, él siente lógicamente que pertenece a esa escuela, y nada menos que con esos amigos, nada menos que como Muñoz de Grain y como Sorolla. Bien, le traigo esta colación porque eso causa también un efecto emocional en Garnelo. Cuando en el año 1897 se descubre esto, ¿no? Y se descubre esto, que si lo ven ustedes abajo, es decir, esta escultura, uno de los mejores ejemplares de los pocos conocidos del arte íbero anterior a la conquista romana. Íbero anterior a la conquista romana, es decir, una identidad de España, de Iberia, antes de los romanos. Unas raíces más autóctonas nuestras. Y fíjense, ya que abajo lo que dice, este fragmento de estatua ha sido presentado por el conservador del Museo del Louvre a la Academia de París, y según parece no sería extraño que con él se enriqueciese el citado museo, lo cual no deja de ser sensible para nuestra patria, privada, no sabemos por qué, de una obra que ha sido admirada como ejemplar único revelador del arte desconocido. Es decir, los grandes intelectuales de la España de finales del XIX ven pasar por delante de sus ojos que la obra maestra absoluta que identifica España, Iberia, históricamente en sus propias raíces, pasa
por sus ojos, el gobierno del momento no hace nada y acaba en un rincón del Museo del Louvre, en la sección ibérica. Es decir, esa reivindicación de la Dama de Elche como identidad propia de Hispania o de Iberia, si ustedes lo quieren, antes de la conquista romana, de alguna manera es lo que hace absolutamente vanguardista a Garnelo, cuando él es el primero de todos los artistas, es que a partir de la Dama de Elche es capaz de reconstruir toda una iconografía de algo que no existía y que no se conocía nada. Él le da cuerpo, él le da forma, él inventa cómo debía ser un santuario íbero, con las estatuas, con las sacerdotisas, con los oferentes, y fíjense que ya en este momento se dice, esto es un cuadro interesante, no solo por el estudio arqueológico, que ya es mucho, o por lo hábil de la composición interior del asunto, que nos muestra en la España anterior al cristianismo, ojo, el elemento de la fe, ojo, integrador de la raza. Acuérdense, esto es importante, este sustantivo, ¿no? Si se titula tararí, tarará, las lámparas de barro encendida, claro, el manejo de la luz, lo que siempre admiramos en la escuela valenciana, la luz de unas velas que tamizan de amarillo, de cálido todo el interior, y la luz del mar del fondo, ¿no? Ya dice, el contraste de las luces de las lámparas y el fondo del mar azul, que a lo lejos se divisa como un lampo, hace muy grata la tonalidad de este lienzo. Esta crítica es estupenda y deja muy bien al cuadro, y lo es mucho más importante si nos damos cuenta que quien la firma es Pardo Bazán, ni más ni menos. Es decir, Pardo Bazán se fija en este cuadro y se da cuenta de la modernidad que supone. Vamos a ir adelante, porque no les quiero entretener más. Sí que es muy interesante cómo en esta fantasía de Garnelo de reconstruir cómo debía ser un santuario de una civilización que no se conoce casi nada, pero que es más nuestra que los romanos. Por tanto, hemos de hundir nuestras raíces en esa, fíjense que hasta incluye una palma de Elche. Saben que las palmas del Domingo de Ramos es una de las industrias artesanas más legendarias de Elche, ¿no? Pues aquí ya incluye una palma de Elche. Bien. Pero lo interesante de este cuadro es que Garnelo inaugura, es el que da el pistoletazo de salida para que un icono como la Dama de Elche, que estaba en el Museo del Louvre, acabe siendo reivindicada por los artistas de su tiempo, después de él, como identidad de Valencia y de Iberia. Fíjense, artistas como Ignacio Pinazo, los carteles de las ferias valencianas, es decir, es a partir de la obra de Garnelo en la que se reivindica la figura de Elche. De la Dama de Elche como identidad de una identidad puramente hispana previa a los romanos. El cuadro se expone en Londres, como ustedes saben. Es interesante que junto a la ofrenda se expone un cuadro que yo al menos desconozco, España y América. O sea, ya en 1912 le está importando el reconstruir iconográficamente la relación de España con América. No sé qué cuadro será. Y cuando en el año 14 se hace la exposición en Brighton, en un artículo que también se ha escrito en la página web de esta revista por don Fidel Romero, él presenta este cuadro, Santuario Ibérico, con fidelidad a prueba, dos cuadros. El Santuario Ibérico se reproduce, tienen ustedes aquí, y yo he encontrado, afortunadamente, fidelidad a prueba, que es este otro cuadro que no tiene nada que ver. Fíjense, un cuadro de un carácter erudito a un cuadro vamos a decir, de mercado, ¿no? Con ese doble sentido que se hacía siempre a estos cuadros costumbristas. Fidelidad a prueba, fidelidad a prueba del perro, que siempre es fiel, y fidelidad a prueba de esta maja que mira hacia el cielo cuando le están echando las cartas de sus amoríos, si el amorío le es fiel o no le es fiel. Fidelidad a prueba, ¿no? Ese tipo de obras, pero es interesante que en un número monográfico que se dedica a Garnelo, este cuadro, esta imagen, se edita separadamente y en color, una cosa inaudita, fíjense, para el año 13. Esta es la imagen original, ¿no? Y esta es la segunda versión, la que se hace en Brighton, y este es el cuadro que apareció en el mercado hace nada, en enero de este año, que al parecer esta versión es la que tenían en especial consideración Garnelo y sobre todo sus hermanas, porque recuerdan que cuando Manuel González Martí, en vida de Garnelo, le va a pedir cuadros para el Museo de Valencia,
Manuel González Martí, que no es tonto, les pide este cuadro, y una de las hermanas de Garnelo dice que de ninguna manera ese cuadro no va a salir de su casa hasta que ella se muera, y te dice, no quiero el bueno, quiero el otro, el que tiene menos mérito, y el que tiene menos mérito, el que tenía menos mérito para él, es el que ahora está en el Museo de Valencia. Con lo cual, este cuadro tenía una especial significación para Garnelo, o por lo menos para sus hermanas, porque era el que tenían en más consideración, y es bellísimo realmente. Fíjese que es un cuadro pequeño, no es un cuadro tan grande como el cuadro de Valencia, pero está hecho con un refinamiento y con un conocimiento ya de alguien con la solera de saber lo que se hace, ¿no? En lo mismo, en el tratamiento de las luces, pero sobre todo en algo que aquí le interesa especialmente, en estos bodegones del primer término, ¿no? Tanto en los cacharros como en la fruta, y como en este viejo que le ofrenda, es un navegante, es un marinero, que le ofrenda una maqueta de su nave en ofrenda a la diosa por haberle salvado de tal, pero que curiosamente la cabeza de Garnelo tiene muchos recursos, y él tiene en su cabeza claramente esta imagen que él mismo había publicado en su revista poco antes, ¿no? Como ven, es en posición invertida, pero es la misma figura del anciano, con el mismo tipo de barba, el mismo tipo de expresión, y con el brazo en el mismo ángulo. Son todo como resortes. Acabo ya, ¿eh? Bien, se ha dicho también como en Garnelo hubo de tener una especial relación con la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929. Es claro que es así, porque en obras como hace estos dos bocetos de cartones para tapices, como ven, tiene en uno representa el verbo de la raza en la América hispana y en el otro el himno de la bandera en tierra africana. Y el himno de la bandera, ¿por qué? Porque recuerden también, en esos años había sido el desastre de Anual, había sido el desembarco de Alhucemas, y era una especial reivindicación del ejército. Pero por otro lado, el verbo de la raza en la América hispana, como ven, América y España, en el que ven hay España entronizada entre el plus ultra con los grandes padres de la patria, con Cervantes aquí en el fondo, y esta menina, vamos a decirlo así, está leyendo en voz alta. ¿Quién es esta menina? Pues él tiene en su cabeza a María Guerrero, es la eximia actriz de ese momento, la mejor verbalizadora de los textos castellanos, a la que Sorolla, vecino de María Guerrero, amigo de Garnelo, había pintado años antes. Pero a muchos de ustedes seguro que no se les ha escapado la parte derecha de la composición, que la parte derecha de la composición es el germen de lo que luego va a ser el gran cuadro que han tenido ustedes aquí hace bien poco. Ven el genio en el homenaje a las repúblicas americanas al genio de la raza hispánica. Ven que la composición es exactamente la misma. El genio con la nave y las banderas de las repúblicas americanas a la derecha. Esto es algo que seguramente tuvo que ver con la exposición americana, y el hecho de la exaltación de la raza es algo que en nuestros días tiene una connotación conservadora o franquista, llaman ustedes como quieran, pero es algo que es un concepto completamente diferente. Fíjense que por ley la fiesta de la raza es una fiesta que se establece en el año 18, estableciendo como raza en la comunidad de las naciones iberoamericanas, algo que no tiene nada de peyorativo y que se establece desde ese momento, y que en la propia exposición del año 29 se levanta un monumento a la raza, nada más y nada menos que con versos de Rubén Darío. Es decir, es una exaltación de esa comunidad entre España y las naciones americanas que ahora eran independientes, y en algo que Garnelo también maneja de una manera excepcional, es el lenguaje de las banderas. Es decir, las banderas empiezan a aparecer en el cartelismo de los años 20 como, a partir de la Primera Guerra Mundial, les traigo incluso un cartel de la Primera Guerra Mundial, como comunidad de naciones, a través de sus banderas que se unen para un fin común, ¿no? Eso es algo que retoma muy bien en Garnelo y que me llamó mucho la atención. El marco es muy interesante. Los marcos, siempre hay que mirar a los marcos, sobre todo cuando los marcos los eligen los pintores, ¿no? Como arriba, el genio de la raza hispánica, aquí el año 34, pienso sinceramente que es el año del enmarcado, cuando luego lo expone en la exposición suya personal que hace en Grifé y Escoda o en Biosca, en una de ellas, ¿no? en una galería, no me acuerdo de cuál, pero hubo una cosa que me llamaba la atención: Castilla, León,
Aragón, el Reino de Aragón y el Reino de Granada. ¿Y dónde está Navarra? No está. En el escudo de España falta Navarra. Es que Navarra está aquí abajo, porque este lema que elige, que es sub sole, sub umbra virens, que viene muy bien, porque bajo el sol y bajo la sombra crece, reverdece, emerge, muy bien. Pero es que no era ni más ni menos que el escudo del rey de Navarra, el lema del escudo del rey de Navarra. ¿Casualidad? No lo sabemos, pero me extraña que en alguien con la formación intelectual de Garnelo esto sea casualidad. No les hablo ya del cuadro, estamos muy tarde, simplemente decirles que no crean que se me ha olvidado que realmente también hay una identidad histórica de España en los representantes institucionales, como fue su relación con la familia real. Tienen ustedes aquí el maravilloso boceto de un retrato de la familia real que el boceto es maravilloso y que afortunadamente también por lo menos conocemos en fotografía el cuadro definitivo grande, uno de los cuadros más espectaculares y más bellos y más especiales de la familia real de Alfonso XIII que se pintaron nunca, pero esto ya lo dejamos para otro día. Nada más, muchas gracias. Bueno, ya para concluir va a tomar la palabra Rafael Llamas Salas, presidente del Museo Garnelo y alcalde de Montilla. Bueno, buenas noches y agradecer la presencia en esta magnífica exposición que José Luis Díez hoy nos ha mostrado. La verdad que creo que el sentir de todos los presentes es un privilegio poder haber escuchado a José Luis hablarnos de José Garnelo y bueno, de la importancia que prácticamente recorriendo su vida y su obra pues nos ha manifestado. ¿No? Agradecer también a Miguel Carlos, que como siempre pues está dispuesto a acercarse a Montilla para estar en estos eventos tan importantes para el museo. Yo, antes de finalizar, siempre tenemos damos la oportunidad por si alguien quiere trasladarle una pregunta a José Luis, y que creo que es el momento ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué? ¿O muchas preguntas? Y poco tiempo. Bueno, pues entonces finalizamos, ¿no? Bueno, pues la verdad que José Luis es un privilegio y un honor poderte tener aquí y además, bueno, pues también conocer que fuiste un poco origen del proyecto que hoy es el Museo Garnelo, ¿no? También hacer un especial recuerdo a personas que ya no están con nosotros, pero que son el origen y el germen de este museo. También poner en valor, como siempre lo hacemos en un momento determinado, que es un proyecto de ciudad, un proyecto compartido por toda la corporación municipal y que poco a poco pues vamos avanzando, ¿no? Para un municipio como Montilla, y bien lo ha dicho José Luis, y tuvimos la oportunidad el pasado lunes de estar presente en la inauguración del Museo del Prado, ¿no? Y todos los gestos de cariño y de cercanía que desde grandes personas que ahora mismo dirigen el Prado tienen hacia el Museo Garnelo, pues nos dice que tenemos ahora mismo ese privilegio de tener un edificio como el que tenemos y un museo como monográfico como el que él se muestra, ¿no? Y un municipio, como digo, un pueblo medio, un municipio como Montilla, con grandes dificultades para poder tener estos proyectos de tanta importancia, pues bueno, vamos avanzando poco a poco y bueno, en estos últimos años no solamente vino Lucano, también vino Lourdes, que lo podemos disfrutar, se recuperó la capilla. Bueno, en definitiva vamos dando pasos, seguramente no a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, es un proyecto que poco a poco va consolidándose y que existe un compromiso para ir avanzando y mejorando en el proyecto de Museo Garnelo, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis. Esperamos que no tarde 20 años en venir, que la próxima visita sea
bueno, sea más pronto que tarde, y bueno, y yo creo que hay cuadros que hacen museo, pero también hay personas con sus conferencias que hacen museo, y esta noche José Luis nos lo ha demostrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.